Hoy en Salud Integral vamos a hablar de fracturas vertebrales, un tema que está frecuentemente ligado con la osteoporosis y que puede generar un dolor muy intenso y pérdida de movilidad. Nos acompaña el doctor José Luis de Córdoba, experto en medicina del dolor, para explicarnos esta situación. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, fracturas vertebrales que son evidentemente muy incapacitantes y que tenemos a veces en la cabeza que están ligadas a algún traumatismo, algún accidente, pero no siempre es así. No, muy a menudo no es así. A medida que envejecemos, igual que muchos órganos pierden vitalidad, el hueso, que es un tejido vivo, pierde lozanía, pierde vitalidad y entonces sucede la osteoporosis, la pérdida de masa ósea. La mayoría de veces el gran público considera que la osteoporosis va ligada a una falta de calcificación del hueso. Y eso es un hecho secundario. Es decir, pierdes masa ósea, dicho de un modo así gráfico, se atrofia el hueso, y como se atrofia, igual que pierdes masa muscular, pierdes masa ósea y pierdes calcificación. Por eso la densitometría, que mide la densidad del hueso, revela que el hueso ha perdido esa energía, esa juventud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fractura vertebral, a la gente que tiene más de 75, 80 años, cuando la población se les pasa por un TAC, un escáner, una radiografía, descubres que hay prácticamente el 40% de la población de esas edades tiene fracturas espontáneas de las vértebras lumbares. Y claro, son fracturas que evidentemente son dolorosísimas en muchísimos casos dolorosas, y que además pueden provocar, como hemos dicho antes, deformaciones en la columna, pérdida de la movilidad. De alguna manera, ¿cómo se ha de tratar si esto sucede? Si no es demasiado tarde, claro, ya. Sí, bueno, yo antes de entrar en el tratamiento querría transmitir el mensaje de que la fractura vertebral no es un dolor lumbar, aunque se manifieste de esa manera. La persona que tiene una fractura espontánea o con un mínimo traumatismo, la típica caída, sí. La persona sale de la bañera, resbala y se cae, y ese pequeño impacto genera una fractura vertebral que va progresando a lo largo de los días. Pues esa persona tiene una altísima probabilidad de volver a tener otra fractura vertebral en los siguientes meses y además en convertirse en una persona que frecuenta los hospitales, que consume recursos sanitarios. Es decir, que es como un efecto dominó. Es un efecto dominó. No se acaba tengo un dolor lumbar, bueno, esto es una pequeña fracturita que ha tenido, póngase usted un corsé, tome analgésicos, no. Esa persona es una patata caliente para el sistema, y como ese es muy frecuente, es muy costoso desde el punto de vista sanitario. Entonces, ¿cuál es el enfoque que hay que tener con la fractura vertebral osteoporótica de la persona? Además, claro, la población, a medida que envejecemos con todos los adelantos sanitarios, cada vez se llega a más mayor y cada vez hay mayor porcentaje de la población con osteoporosis. Claro. En España, en Cataluña, pues nuestras poblaciones de mayores, con los boomers de mayores de 60, 70 años van en aumento, ¿no? Claro. Entonces, muchos de estos pacientes, en el momento que tienes una fractura vertebral, hay que tener protocolos de actuación para, en ese momento, realizar estas técnicas mínimamente invasivas que consisten en introducir cemento acrílico dentro de la fractura vertebral para consolidarla. Esto es la llamada vertebroplastia. La vertebroplastia. Es un poquito, alguna paciente me ha dicho a mí que es como escayolar desde dentro la vértebra. Digo, sí, pues sí, es un buen ejemplo, ¿no? Porque además, en el momento en que tú haces una vertebroplastia en quirófano, muchas son ambulatorias, con sedación, entran, se la hacen y se van a su casa casi sin dolor ese mismo día. Y en 48 horas las
desaparece el dolor y la persona puede movilizarse, puede volver a... Y la alternativa es una persona encamada, claro, con el riesgo que supone tener un anciano o una persona de mediana edad encamada. Desde luego. Pero no solo los ancianos. Yo recuerdo un paciente que traté, que era una persona de 40 años que trabajaba poniendo rótulos en los edificios, en los rascacielos y entonces se suben con un arnés y tienen que estar con una taladradora, con martillos y tienen que... Vibraciones. Vibraciones. Bueno, pues este paciente se le escapó el arnés y cayó de un metro de pie, de un par de metros, cayó y tuvo una fractura vertebral con un hueso sano. Bueno, fractura vertebral de la sexta o séptima dorsal y, bueno, coge la baja, accidente laboral. Primero le ponen el corsé, que si los analgésicos, pasaban los meses, le hicieron una rizolisis, le inyectaron esteroides epidurales a nivel dorsal. Al final me vino a ver, hacía más de un año de la fractura vertebral, le pedí un TAC, efectivamente se había reducido un 25-30%. La vértebra. Sí, ya era una vértebra crónica, ya estaba consolidada. Al final aceptó una vertebroplastia, le inyecté cemento acrílico y desapareció el dolor. Al cabo de nada, volví a estar otra vez encaramado en sus rótulos como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea que no solo está indicada en el anciano, sino en muchas de las fracturas vertebrales, si generan trastornos por un cambio en la arquitectura dorsal, lumbar, pues bueno, mejoras, das pues estabilidad a esa estructura vertebral, ¿no? ¿Cómo se procede a hacer esta técnica? A grandes rasgos, evidentemente. Sí, es una técnica es muy elegante también, porque con una cánula, que es como una especie de aguja gruesa, y un pequeño martillito como el que tiene el dentista, no hay que asustar a nadie, ¿no? un poquito más grande, pero de esas dimensiones, como si, bueno, pues navega radiológicamente dentro del cuerpo vertebral esa cánula y luego, una vez que está esa aguja insertada dentro del cuerpo vertebral, inyectas cemento acrílico con un inyector que a veces es hidráulico, a veces es mecánico, y una vez ya rellenado de cemento la vértebra, retiras todo el material y queda como una prótesis interna, ¿no? Qué curioso. Sí. Sí. Luego también han aparecido nuevas técnicas, la cifoplastia, el spine jack, que son refinamientos que te permiten además subir, intentar recuperar parte de la altura perdida del cuerpo vertebral, ¿no? De la vértebra. De la vértebra, sí. Sí. Claro, esto tiene muchas ventajas respecto a los otros tratamientos que se utilizaban hasta el momento, ¿no? Sin duda. También, hay tanta competencia por la industria biomédica precisamente porque hay una gran prevalencia y porque funciona muy bien y porque la casa comercial dice, yo soy mejor que la otra porque tengo mejor cemento o mejor inyector. Las técnicas abiertas pues suponían, y en algunos casos siguen suponiendo, cuando hay un estallido de la vértebra, por ejemplo, en un accidente de circulación, pues todavía se tiene que recurrir a lo que llamamos una artrodesis abierta, a cielo abierto, y tienes que abrir y recomponer la columna como se pueda. Pero eso no es aplicable a lo que estamos hablando, a la parte del león, al grueso de los pacientes, que es fractura por pérdida de calidad del hueso y por la vida cotidiana, ¿no? Además, ahora que se va tanto en patinete, que se va tanto en bicicleta... Y hay muchos accidentes, ¿eh? Hombre, por supuesto. O sea, en la demanda de estas técnicas irá en aumento. Sí, en aumento, y las compañías mutualistas y la seguridad social tendrán que ponerse las pilas. Porque este tipo de cemento acrílico, entiendo, bueno, claro, si es para un paciente
ya de una edad provecta, como 80 años, esto no, pero si es una persona más joven, ya es de por vida, no hay que volver a sustituirlo. No, no hay que volver. Esto es el mismo cemento que se usa, por ejemplo, para las prótesis de cadera, de rodilla. También se usa en implantes dentales, es decir, es un cemento que es biocompatible. Correcto. El hueso lo integra, lo incorpora y forma parte es un cemento estéril que se inyecta como una pasta a través de ese inyector, y una vez entra con la temperatura corporal, hace una reacción química y consolida, ¿no? Y solidifica, ¿no? Antes nos ha explicado que hay muchos pacientes que tienen una recuperación rápida, pero ¿cuál es de alguna manera la recuperación media después de una vertebroplastia? Muy rápida, muy rápida. En 48, 72 horas el paciente que está encamado se pone a caminar. Se recomienda, sobre todo los 2 primeros meses, como hay mayor riesgo de fracturas, porque una persona cuando tiene una fractura tiene 5 veces más riesgo de sufrir una segunda fractura vertebral. Entonces lo que le recomienda es no coja pesos, no baje escaleras, cuidado con el coche, dejes el patinete, señora, y un poquito de sentido común durante unos meses, pero no requiere una rehabilitación especial en absoluto. Es una técnica realmente muy agradecida. Muy agradecida. Gracias, sí. Es una técnica muy agradecida. El profesional se queda muy satisfecho, el paciente muy feliz, y es casi que te pueden sacar a hombros, ¿no? La mayoría de las técnicas que nosotros usamos en Clínica del Dolor generan una mejora sustancial de la calidad de vida, pero tiene que englobarse, son tratamientos multidisciplinares en que tienes que tener un osteópata, en que tienes que tener a veces un psicólogo clínico, que tienes que tener toda una serie de cosas que arropen ese tratamiento. En cambio, la vertebroplastia per se es muy efectiva. Claro. Ella sola, como procedimiento unitario, ¿no? Muy bien. Doctor José Luis de Córdoba, experto en medicina del dolor, gracias por explicarnos esta técnica, la vertebroplastia, que permite aliviar el dolor y recuperar la vida normal para muchísimos pacientes. Estoy seguro que les parece muy interesante esta información que nos ha dado usted. Muchas gracias. Y a ustedes les espero en un nuevo episodio de Salud Integral.